Hoy vamos a meternos de lleno en un choque de trenes que está sacudiendo a Argentina. Y no hablamos de lo que pasa en el césped. Esto es una batalla por el control, por el dinero y, según muchos, por el alma misma del fútbol. Para guiarnos, tenemos sobre la mesa un análisis muy potente que destripa el conflicto entre el gobierno argentino y la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Nuestra misión es entender las claves de esta guerra. ¿Por qué una propuesta para modernizar los clubes, las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas, o SADs, ha desatado una tormenta? Bueno, una tormenta política y social de esta magnitud. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Esto va mucho más allá de la gestión deportiva. Es el reflejo de dos visiones de país enfrentadas. Por un lado, la lógica del libre mercado del gobierno de Javier Milei. Por otro, la defensa a ultranza del modelo social tradicional por parte de la AFA. Una partida de ajedrez con mucho en juego. Pongamos las piezas en el tablero. La primera jugada le hace el gobierno, con un decreto que básicamente invita al capital privado a entrar en los clubes. ¿Cuál es el argumento de venta? ¿Qué problema intentan solucionar? Pues el argumento es directo y, sobre el papel, bastante lógico. Desde la perspectiva del gobierno, muchos clubes argentinos son un desastre financiero. Viven ahogados en deudas, con gestiones poco profesionales y estructuras anticuadas. La propuesta de las SADs se presenta como la única solución viable. Abrir la puerta a inversores, a capital privado que pueda sanear las cuentas, modernizar las infraestructuras y hacerlos competitivos a nivel global. O sea, aplicar una lógica empresarial pura y dura. Exactamente. La idea es copiar los modelos de las grandes ligas europeas. Piensan en la Premier League inglesa o en algunos clubes de la Liga en España, donde la inversión extranjera ha disparado los presupuestos. El objetivo es claro: desregular, atraer capital y que el club funcione como una empresa eficiente. Si un inversor compra la mayoría de las acciones, el club se convierte en una empresa. Simple. Suena bien en una hoja de cálculo, pero claro, un club de fútbol no es una fábrica de tornillos. Aquí es donde la cosa se complica. Entiendo la parte del saneamiento económico, pero ¿qué implica este cambio en la identidad de un club? Implica un cambio total, un giro de 180 grados en su razón de ser. Y esto es lo que el análisis subraya como el punto de no retorno. La lealtad de un club tradicional, de una asociación civil, es hacia sus socios. Su objetivo es social y deportivo. En cambio, la obligación legal de una sociedad anónima es para con sus accionistas. Su objetivo principal por ley es maximizar el beneficio económico. O sea, la lealtad cambia de bando. Pasa de los hinchas que pagan su cuota todos los meses a un fondo de inversión que puede estar en cualquier parte del mundo. Precisamente. Y ahí tienes el ejemplo que aterroriza a los aficionados argentinos. Miran a Inglaterra, a casos como el del Manchester United con la familia Glazer. Los fans sienten que los dueños han utilizado el club como un cajero automático, extrayendo millones en dividendos en lugar de reinvertir. ¿En el equipo o en el estadio? Exacto. Se sienten como clientes de una marca global, no como dueños de su club. Ese es el escenario de pesadilla que la AFA y los hinchas quieren evitar a toda costa. Entendido el miedo. Es la diferencia entre ser parte de una comunidad y simplemente comprar un producto. Imagino que para un socio que lleva 40 años pagando su cuota, que ha visto jugar a su padre y ahora lleva a su hijo al estadio, esto debe sonar a traición. Es exactamente esa palabra, traición. Y esa es el arma principal de la AFA y de la inmensa mayoría de los clubes para rechazar el plan. Su defensa se basa en el modelo tradicional de asociación civil sin fines de lucro, y su rechazo es visceral, casi unánime en el fútbol organizado. Pero su argumento no puede ser solo la nostalgia, ¿o sí? Siempre se ha hecho así, no suele ser una buena estrategia de defensa. No, va mucho más allá de la nostalgia. El argumento de fondo es que los clubes en Argentina son pilares de la comunidad. Son mucho más que 11 tipos corriendo detrás de una pelota los domingos. Son el lugar donde los niños del barrio aprenden a nadar, donde los jubilados juegan a las cartas, donde se organizan eventos culturales. Un club es un motor de recreación, inclusión y formación social. Claro, la piscina, las pistas de baloncesto, la biblioteca. Exacto. Y aquí viene la pregunta clave que ellos plantean. ¿Qué haría un inversor cuyo objetivo es el beneficio con todo eso? ¿Mantendría abierta una piscina que pierde dinero? ¿Subvencionaría el equipo de baloncesto infantil? El temor, y es un temor muy real,
es que la lógica empresarial arrase con toda esa función social, que la cuota para que un niño juegue al fútbol se vuelve impagable para las familias del barrio. Lo que está en juego no es solo quién es el dueño del primer equipo, sino si el club seguirá perteneciendo al barrio o no. Vale. El conflicto de modelos es clarísimo. Pero esto ha pasado de ser un debate a lo que el análisis llama una guerra política y económica. Si el gobierno tiene el poder y ha sacado un decreto, ¿cómo es posible que la AFA, que no deja de ser una federación deportiva, esté plantando cara de esta manera? Parece una lucha de David contra Goliat. Lo parece, pero David ha resultado ser un estratega muy astuto. La AFA no se ha quedado lamentándose. Ha lanzado una contraofensiva total. Se habla de un blindaje defensivo, y las tácticas que han usado son fascinantes, casi de guerrilla legal y política. A ver, cuéntame, ¿qué han hecho exactamente? Pues para empezar, una jugada maestra a nivel burocrático. Trasladaron el domicilio legal de la AFA. Históricamente estaba en la ciudad de Buenos Aires, la capital, que está bajo jurisdicción directa del gobierno nacional. Pues bien, lo han movido a la provincia de Buenos Aires. Espera, ¿simplemente han hecho las maletas y han cambiado la dirección? ¿Eso se puede hacer así como así? Suena a una maniobra casi de película para esquivar a la autoridad. Es una jugada audaz, sin duda. Al hacer esto, escapan del control de la Inspección General de Justicia, que es el organismo nacional que podría forzarles a cumplir el decreto. Ahora dependen de la justicia de la provincia de Buenos Aires, un territorio políticamente hostil al gobierno central. Es como si en una partida de ajedrez movieran su rey a una casilla donde el alfil del contrario ya no puede atacarle. Están construyendo muros legales a su alrededor, provincia por provincia, impulsando leyes locales que prohíben expresamente las SATs. Increíble. Están creando su propio sistema legal paralelo, por así decirlo. Pero, aún así, un decreto presidencial es una herramienta muy poderosa. El gobierno podría encontrar la forma de derribar esos muros. La AFA debe tener un arma más grande, un plan B. Lo tienen. Tienen un as en la manga, o más bien una bomba nuclear disuasoria. Y esa bomba se llama FIFA. La FIFA. ¿Cómo entra en juego una organización con sede en Suiza en una disputa de política interna argentina? Aquí es donde la geopolítica del fútbol muestra todo su poder. Hay un artículo en los estatutos de la FIFA, el artículo 19, que es sagrado para ellos. Prohíbe taxativamente la injerencia de los gobiernos nacionales en los asuntos de sus federaciones miembro. La FIFA es inflexible con esto. Si considera que un gobierno se está entrometiendo, puede suspender a la federación de todas las competiciones internacionales. Para. ¿Me estás diciendo que la AFA le puede decir al gobierno argentino, si nos obligáis a aceptar las SATs, la FIFA nos saca del Mundial, de la Copa América, y los clubes se quedan fuera de la Libertadores? Exactamente eso. Es su carta definitiva. Es un escudo geopolítico que neutraliza casi por completo la presión del gobierno. Porque, ¿qué político argentino se atrevería a ser el responsable de que Messi y la selección campeona del mundo no puedan defender su título? Es un suicidio político. Por eso, esta disputa es mucho más que leyes y dinero. Es un juego de poder a múltiples bandas, donde el sentimiento popular es la pieza clave. Es alucinante. O sea que los estatutos de una organización deportiva privada tienen, en la práctica, más peso que la legislación de un país soberano. Eso dice mucho sobre dónde reside el poder real en el mundo del fútbol. Totalmente. Demuestra que el fútbol es un universo con sus propias reglas, su propia diplomacia y sus propias armas de disuasión masiva. La AFA está usando ese poder para mantener el status quo y proteger su modelo. Entonces, si juntamos todas las piezas de este puzzle, tenemos una situación de bloqueo total. Por un lado, el gobierno con un proyecto modernizador basado en el capital privado, que argumenta que es la única salida a la crisis financiera endémica de los clubes. Y por el otro, tienes a la AFA y al mundo del fútbol atrincherados, defendiendo un modelo social y comunitario, y usando unas tácticas de resistencia legal y una amenaza internacional muy potentes para frenar la ofensiva. Es el choque de dos mundos, el de la eficiencia económica contra el de la identidad social. Exacto. El análisis lo define perfectamente. Este conflicto por las SATs es una llave maestra para entender la batalla institucional y la grieta ideológica que recorre Argentina. Es un microcosmos del gran debate del país, el modelo de comunidad y Estado social frente al modelo de libre mercado e iniciativa privada. No es solo fútbol, es una lucha por la identidad, una batalla, como decía el título, por el alma del fútbol argentino. Y en medio de esta guerra de trincheras, con ambos bandos convencidos de tener la razón absoluta, queda una pregunta flotando en el aire. Sí,
Y es la pregunta que nadie parece querer hacerse ahora mismo, porque el ruido de los cañones es demasiado fuerte. El debate se ha planteado en términos de blanco o negro, o el modelo social romántico, que a menudo ha sido económicamente insostenible, o el modelo de empresa capitalista, que amenaza con destruir el tejido social de los clubes. ¿Te sigues preguntando si no podría existir un término medio? Exacto. ¿No podría existir una tercera vía? Un modelo híbrido que permita la entrada de inversión, para profesionalizar la gestión, para construir un nuevo estadio o para fichar mejores jugadores, pero sin sacrificar el rol social y, sobre todo, sin arrebatarle el poder de decisión final a los socios. Un modelo donde los socios siempre tengan la última palabra sobre las decisiones críticas. El material no lo explora, pero la intensidad de este conflicto, la polarización total, sugiere que la gran pregunta sin respuesta es si ambos bandos serían capaces de ceder un poco para encontrar ese equilibrio. Ahora mismo parece imposible, pero quizás ahí esté la única solución real para un problema que lleva un siglo gestándose.